todos, estimados y estimadas, bienvenidos a esta entrevista que realizaremos al doctor Roberto Cabrera Suárez, que ya se encuentra con nosotros en vivo. El doctor Roberto Cabrera Suárez es profesor de Derecho Constitucional y Teoría General del Estado y es Master en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Asimismo, es autor de libros, artículos y conferencista internacional en materia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. No, yo muy bien. Gracias por la gentil invitación del ICJ y encantado de estar aquí, dispuesto a absolver algunas inquietudes que resulten pertinentes. Excelente. Sí, doctor, para comentarle de que nuestro público nos ha comentado que tiene muchas dudas en cuanto a la jurisdicción constitucional. Y ese es el tema que el día de hoy vamos a abordar en esta entrevista. Coméntenos, doctor, ¿qué es la jurisdicción constitucional para usted? Bueno, vamos a tratar de explicar el contexto de la jurisdicción constitucional con palabras sencillas. Cuando hablamos de jurisdicción constitucional, nos estamos refiriendo a un espacio procesal que tiene dos finalidades. La primera de ellas se encuentra enfocada en salvaguardar la supremacía constitucional y la segunda, y no por ello menos importante, sino muy por el contrario, que busca salvaguardar y proteger los derechos fundamentales. Nuestra jurisdicción constitucional, que es una jurisdicción especial, se encuentra enfocada en esos dos objetivos y para ello existen procesos de control concreto y procesos de control abstracto. Cuando nos referimos a los procesos de control concreto, pues estamos hablando directamente de aquellos procesos que inician en virtud al ejercicio o interposición de una garantía constitucional, como puede ser la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus o la acción de cumplimiento. Y en el caso del control abstracto, ya estamos mencionando ahí a la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Dicho sea de paso, estas garantías constitucionales lo que buscan es expulsar del nuestro ordenamiento jurídico aquel dispositivo legal que atenta contra el contenido de la Carta Política, debiéndose entender de que ésta refleja la voluntad de la población y por lo tanto se genera esta necesidad imperiosa de respetar el contenido de nuestra constitución vigente. Eso es básicamente a lo que nosotros conocemos como jurisdicción constitucional, buscando siempre el cumplimiento de los dos objetivos anteriormente señalados, la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la Constitución en mérito al principio de supremacía constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, coméntenos, ¿cuáles son los problemas actuales de la jurisdicción constitucional para la cristalización de la tutela inmediata de los derechos fundamentales? Bueno, en cuanto al contexto de la jurisdicción constitucional, consideramos de que los problemas resultan ser muy variados y cada uno de ellos con una complejidad bastante grave. En primer lugar, al igual que la jurisdicción ordinaria, nos encontramos frente a problemas de falta de celeridad, procesos constitucionales que su tramitación es altamente excesiva. No estamos hablando de procesos que se tramitan en un espacio temporal de un año o dos. Hay ocasiones, y los invito a todos y cada uno de ustedes a revisar las sentencias que son publicadas por el máximo intérprete de la Constitución, me refiero al Tribunal Constitucional en su página web, en que podremos evidenciar que hay procesos de amparo, habeas corpus, habeas data, de hace más de 2 años. Entonces aquí surge una primera pregunta. ¿Hasta qué punto la jurisdicción constitucional está generando la posibilidad de cumplir con los objetivos que habíamos mencionado anteriormente, es decir, la protección de derechos fundamentales y la defensa de la Constitución, si es que en el tiempo no encontramos respuestas de los órganos jurisdiccionales de, valga la redundancia, la jurisdicción constitucional, que sean eficaces y eficientes? En otras palabras, si estamos hablando de la defensa de derechos fundamentales, por ejemplo,
y entendiéndose a estos como aquellas prerrogativas, instrumentos, herramientas que coadyuvan al desarrollo de nuestro proyecto de vida, ¿es acaso lógico pensar de que un individuo o un grupo de personas pueda continuar con el desarrollo normal de su vida a pesar de que existe una incertidumbre sobre el derecho que considera ha sido vulnerado? Pienso yo que ese es un gravísimo problema. Independientemente de ello, también consideramos de que resulta necesario crear espacios en los que se fortalezca la jurisdicción constitucional. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros tenemos un proceso civil, pues lógicamente esperamos que un juez especializado en lo civil tome conocimiento del proceso y de esa manera resuelva de manera oportuna, clara, coherente, y sus argumentos resulten ser lo suficientemente eh, rescatables para satisfacer las necesidades de los justiciables y ello en coherencia con la motivación o el derecho a la debida motivación de las resoluciones. Lo mismo pasa en los procesos penales. Esperamos de que un juez especialista en materia penal tome conocimiento. Pero ¿qué pasa con los procesos constitucionales? Pues la verdad es de que en gran parte del territorio nacional, en los diferentes distritos judiciales del Perú, no contamos con juzgados especializados en materia constitucional. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones es un juez civil, o bueno fuese un juez civil, un juez mixto, es decir, un juez que tiene conocimiento de procesos penales, familia, civiles, etcétera, tendrá que responder ante una demanda en materia constitucional. Tendrá que emitir una decisión. Y ello creo que es un problema bastante mayor. ¿Por qué? Porque si sabemos de que en materia civil los titulares de los órganos jurisdiccionales deben conocer casaciones, plenos casatorios, acuerdos plenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos podemos meter en una situación en la que el mismo juez tenga que conocer, además de ello, todo el contenido del bloque de constitucionalidad? Y aquí haré una tercera reflexión. Miren, cuando nos encontramos dentro del contexto de interpretación de derechos para un pronunciamiento adecuado y que permita la defensa de los mismos, hacemos referencia al artículo quinto del título preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional vigente. ¿Y qué señala el artículo quinto del Código Procesal Constitucional? Que la interpretación de los derechos se debe realizar de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también a aquellas sentencias que ha ido emitiendo los órganos supranacionales en materia de derechos humanos. Entonces nos enfrentamos ante una vasta información, documentación, doctrina, jurisprudencia que deben conocer los titulares de los órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción constitucional. Entonces, creo yo que es una situación bastante preocupante el hecho de que no existan estos juzgados especializados, lo cual pensamos, creemos firmemente, de que atenta contra la solidez de la jurisdicción constitucional en nuestro país. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, coméntenos, ¿de qué manera se puede contribuir a resolver los problemas de la jurisdicción constitucional en el Perú? Bueno, existen también varios factores y creo que uno de ellos se encuentra enfocado en el ejercicio profesional que nosotros realizamos como abogados y abogadas. ¿A qué me refiero? Hay muchos colegas que lamentablemente interponen garantías constitucionales, inician procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, y me refiero solamente al contexto de control concreto de protección de derechos, que lo realizan por hacer, es decir, buscan prolongar o dilatar procesos ordinarios amparándose en una inadecuada motivación, por ejemplo, o en muchas ocasiones, a pesar de que no se cumplen con los requisitos preestablecidos o requisitos que ha ido emitiendo el Tribunal Constitucional en senda jurisprudencia, no la observan y por lo tanto interponen demandas que, lejos de fortalecer la jurisdicción constitucional, lo que hacen es dinamitar los cimientos de la misma
y hacer de que finalmente exista una desinstitucionalización, no solamente del Poder Judicial como un órgano específico, como un poder del Estado específico que tiene injerencia en la jurisdicción constitucional, sino que también en cuanto al contexto de legitimidad de los procesos. Lamentablemente, y hay que señalarlo, en los distintos órganos jurisdiccionales de todo el territorio nacional, la motivación de las resoluciones, la forma en cómo se tramitan los procesos no es la mejor. ¿Y eso qué genera? De que sea a nivel de Corte Suprema o a nivel de Tribunal Constitucional, donde recién se realiza una adecuada interpretación de los contextos dogmáticos, jurisprudenciales, materiales de diversos derechos. Y eso es un grave problema, porque lógicamente hace que los justiciables, que personas como nosotros de a pie, que no tienen tal vez los recursos económicos suficientes, tengan esa poca posibilidad de directamente hacer valer sus derechos a través de la jurisdicción constitucional. Pensamos que es importante establecer reglas claras. Pensamos que es importante también generar una mayor concientización directamente hacia nosotros como abogados y abogadas al momento de plantear nuestras demandas con la finalidad de no contribuir a la elevada carga procesal que existen en los diversos órganos jurisdiccionales. Creo que esas serían básicamente algunas soluciones, aparte de las ya mencionadas, en lo relacionado a la especialización de los juzgados en materia constitucional en todas las instancias y además lo concerniente, tal vez creo yo, a la creación de más órganos jurisdiccionales ante la elevada carga procesal, que es un problema no actual, sino de hace muchos años atrás. Muchísimas gracias al doctor Roberto Cabrera Suárez por su brillante disertación, por esta entrevista sobre jurisdicción constitucional y a todas aquellas personas que nos están mirando desde Facebook Live. Que tengan muy buenas tardes con todos y con nosotros será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.